Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de la teoría del apego. Vamos a comenzar con lo primero, que sería hablar sobre los antecedentes de la misma. Un antecedente inmediato y con quien se suele relacionar a la teoría del apego es con el psicoanálisis. Sin embargo, hoy espero aclarar por qué no es psicoanálisis. Dentro del psicoanálisis, Freud efectivamente fue y ha sido uno de los genios más importantes de la historia actual, y él le dio un peso importante al inconsciente, y es su inconsciente que se construye en las relaciones primarias. Sin embargo, primer cosa para los que nos interesa la metodología de las ciencias y hacer investigación, es que utilizó un método retrospectivo, esto es, de adultos para niños. Pero aún así vio que era bien importante lo que pasaba en la primera infancia. Él, a la hora que se retira, deja, digamos, como a distintos herederos, por llamarlos de alguna razón. Dos de ellas, su hija Anna y Melanie Klein. Las dos son pioneras en términos de atender a niños, niñas y sus familias. Y la pregunta era si los niños eran o no analizables y si se debía de ver o no a sus familias. Entonces, nos vamos a enfocar en Melanie Klein, que Melanie Klein funda algo que en psicoanálisis llamamos la teoría de las relaciones objetales. Y esto es importante porque justo sigue con estas ideas que acabo de mencionar de Freud en torno a que las relaciones tienen un peso y que éstas se representan mentalmente. John Bowlby, que es uno de los creadores de la teoría del apego junto con Mary Ainsworth, fue supervisando de Melanie Klein. Esto es, él trabajaba con ella y supervisaba sus casos. Si bien Bowlby coincidía con su supervisora en términos de que eran importantes las relaciones que establecían niños y niñas con sus padres y madres, Bowlby le dio un peso a lo que pasaba a nivel real, es decir, que es tan importante la relación real como la fantasía inconsciente, ¿ok? Y entonces le da un peso a la historia actual de la relación. En realidad su interés en lo real, en lo actual, en el aquí y en el ahora, era extraño a la visión de su supervisora, que da pie a una división y hasta el punto que Bowlby sale del mundo psicoanalítico, ¿no? Hay una tercera fuerza en psicoanálisis que se llama la escuela intermedia, y su principal o uno de sus principales exponentes es Donald Winnicott. Y esto es bien importante para ti que me escuchas, porque suele mezclarse cosas que dijo Winnicott con cosas que dijo Bowlby. Entonces, Winnicott utiliza terminología similar, como la importancia de del sostén a los niños, como una madre suficientemente buena, palabras que si estudias este tipo de cosas te sonarán. Sin embargo, hay una diferencia sutil. Bowlby se interesó en cómo los niños internalizan el ambiente y cómo esto impacta su desarrollo, mientras que Donald Winnicott se interesaba en cómo el mundo interno se relaciona y es afectado por eventos externos. Sutil pero importante diferencia que nos coloca fuera de la teoría del apego. Entonces, con todas estas diferencias teóricas que hubo, Bowlby se queda más a nivel de políticas públicas y de trabajo fuera del consultorio, y lo busca en 1949 la Organización Mundial de la Salud para que le ayudara a responder recordemos que estamos en la posguerra, ¿no? Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, para que le ayudaran a responder qué pasa y cómo les ven la feria, cómo es el desarrollo y cuáles son las necesidades psicológicas de niños y niñas huérfanos. En 1949, la Organización Mundial de la Salud reúne a un grupo de expertos, entre ellos John Bowlby, por su destacada práctica hospitalaria y experiencia en el trabajo con niños, niñas y sus familias, y sacan este primer texto que es para nosotros, donde podríamos rastrear el primer antecedente de la teoría del apego, que se llama Maternal Mental Health, ¿no? Y aquí surge una colaboración clave, el trabajo de John Bowlby con las observaciones que hizo con niñas y niños hospitalizados James Robertson. Y saca James Robertson un video que es importantísimo, que se llama A 2-Year-Old Goes to Hospital. Vamos a verlo porque es interesantísimo lo que sucede. Seeing this little girl sitting by herself, quietly clutching her teddy and her baby, it is easy to believe that she has settled in. She does not cry or demand attention.
But see what happens when the nurse comes at playtime. Today, it takes longer to make contact. And although the nurse tries hard to cheer her up with toys, Laura doesn't respond. Soon, her feelings appear. No, don't. She asked, "Why is that boy crying?" and immediately burst into tears. Again, she says, "I want my mummy." No solo es importante lo que pasó con James Robertson, sino que la teoría del apego empieza a construirse y tiene influencia de otros grandes teóricos de la época. De 1953 al 56 surge algo que se llama el Grupo de Estudios sobre el Desarrollo Psicobiológico Infantil. Y se reúne John Bowlby con gente de primer orden como Margaret Mead, Jean Piaget, von Bertalanffy y Konrad Lorenz. En particular me interesa que ahora veamos otro pequeño fragmento de un video sobre qué es eso que hizo Konrad Lorenz, que le ameritó ser premio Nobel, y que es el fenómeno de la impronta, que ejerce una influencia importantísima en nuestro pensamiento. Entonces, a continuación, veamos el video de Konrad Lorenz. El análisis de las exhibiciones de las aves dio un nuevo paso adelante en Austria. En 1927, Konrad Lorenz abandonó sus estudios de medicina para convertirse en un estudioso profesional de la conducta animal. Siguió sus clases en Altenberg, un pueblecito flanqueado a un lado por los bosques de Viena y al otro por el Danubio. Crió estos anserinos y estos le trataban como a mamá gansa. Nicht da, hier. Komm, komm, komm. Komm. Kommst du mit? Ja. Komm, 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 komm. Lorenz estaba especialmente fascinado por el modo en que los anserinos sentían un fuerte apego hacia lo primero que veían al salir del huevo. El fenómeno llegó a ser conocido como estampación. Ging, 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 ging. Ging, 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 ging. Ging, 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 ging. Lorenz tomó su etología muy en serio e hizo uso de este fenómeno para estudiar a los gansos de cerca. Como si no fuera suficiente todo lo que ya se estaba moviendo en la cabeza de John Bowlby, en 1958 se va a hacer una estancia postdoctoral con Harry Harlow. Harry Harlow hace un trabajo importantísimo donde rompe con la idea que se venía alimentando por siglos, que es a través de la alimentación materna cómo se generan los vínculos. Entonces hoy quiero que veamos un tercer y último video sobre los experimentos de Harry Harlow. Veámoslo a continuación. Because he believes it makes an indelible impact on a young life. The relationship between a mother and her child, what Harlow calls our earliest social environment, could hold the key to explaining behavior throughout life. Harlow designs a set of ingenious experiments. He raises a baby monkey, allowing it to choose between two surrogate mothers, a wire mother that feeds it, and a cloth mother that doesn't. A cloth mother that Harlow thinks might provide something else, comfort and love. Here's baby 106, weaned on a wire mother. He's going to the wire mother. But this infant quickly runs to the cloth mother, where he will stay for the next 18 hours cuddling. ¿Ven?
El psicoanálisis fue solo una de las distintas influencias que tuvo John Bowlby. Podríamos decir que hay influencia del psicoanálisis, específicamente de la teoría de relaciones objetales, de la teoría etológica, de la teoría de los sistemas de control y de ciertos conceptos de ciencias cognoscitivas. Piaget tuvo una influencia importante en nuestra teoría. Entonces, bueno, todos estos desarrollos dan pie a que salga la trilogía que les recomiendo leer, que son nuestros 3 textos claves. El apego, que es de 1969, La separación afectiva, que es el segundo tomo del año 73, y por último, La pérdida afectiva, tristeza y depresión, que es del año 80. Se trata entonces de una teoría estructural que concibe al desarrollo como un proceso de construcción y transformación constante. John Bowlby no lo hizo todo solo. No hay teoría sin Mary Ainsworth. Mary Ainsworth fue una mujer genial, una mujer pionera, pues estudió hasta un doctorado, lo cual quizá ahora es más habitual, pero no hace 50, 70 años. Ella es una mujer de origen estadounidense, pero que estudió desde la licenciatura hasta el doctorado en Toronto. Mary Ainsworth reconoce una influencia de Blatz, uno de sus asesores, y dice, la citaré: "Me impresioné mucho con la idea de que el niño desarrolla seguridad al estar cerca de sus padres, y esta seguridad le permite explorar el mundo y aprender acerca de él, así como adquirir destrezas para manejar lo que se encuentre a su paso". Es decir, ella paralelamente en otro país, en otro momento, tenía ideas y quería desarrollar investigaciones en torno a esta seguridad que el contacto brindaba. Para 1949 le toca ahora a su marido hacer el doctorado y elige irse a Londres, y ella elige seguirlo. El doctor Germán Posada, uno de los teóricos más relevantes a nivel mundial, pero particularmente a nivel latinoamericano, profesor y mentor mío, dice que lo mejor que le pudo haber pasado a la teoría del apego es que Mary Ainsworth siguiera a su marido. Para 1949, ella ya doctorada y con trabajo dentro de una universidad, cede irse ahora que su marido consiguiera su doctorado a Londres, y se van. Y es en Londres donde conoce a John Bowlby y trabaja bajo su dirección en la clínica Tavistock. Una de sus principales tareas dentro de la clínica Tavistock fue revisar los registros observacionales y las notas de las mismas observaciones de James Robertson. Ella misma quedó impresionada y fascinada con el trabajo de este autor y decía que eran las notas más sensibles y mejor tomadas que jamás haya conocido. Me gusta decir en un juego de palabras que Mary Ainsworth sigue siguiendo a su esposo. Es decir, no solo estadounidense va a Canadá va al Reino Unido, el Reino Unido ahora van a África. Lo mandan por trabajo a África, y es ahí donde ella tiene oportunidad de acercarse y de conocer de cerca a una tribu africana, esto en Uganda, en ese entonces se llamaba Ganda, y trabaja codo a codo con alguien que también solemos darle poco crédito, que es Chibuka, una trabajadora social con la cual ella se insertó en el campo y trabajó por más de un año realizando observaciones a cómo se daba la dinámica de la crianza en contextos distintos. En realidad, no solo en Uganda, sino que hasta sus últimos días Mary Ainsworth se dedicó a dar el sustento empírico a la teoría, es decir, toda la parte metodológica, observacional, papelito habla, ¿no? Ella dio de verdad cuenta de cómo se juegan los vínculos a lo largo de su vida y en distintos contextos.